Seguimos en la carta de San Pablo a los romanos. La semana pasada terminamos de ver la doctrina del cuerpo místico de Cristo, cómo la iglesia, cada cual tiene su función y su misión, y cómo cada uno ordenadamente, pusimos el ejemplo del cuerpo, cómo ordenadamente en el cuerpo, cada uno en la iglesia tenemos que encontrar cuál es nuestra función. Una vez que la encontremos, debemos hacerla tal como el Señor nos la mandó. Nadie se santifica en la iglesia por tener una tarea más o menos importante. Como decía Santa Teresita de Lisieux, la verdadera santidad consiste en hacer lo ordinario extraordinariamente bien. O sea, no tratar de buscar las cosas. Hay veces que hacemos cosas que no nos corresponden y lo que hacemos es andar de error en error. Cada cual se santifica en donde el Señor lo puso. Y Santa Teresita lo decía, la santificación consiste en hacer eso que entonces todos los días, pero hacerlo más allá, extraordinariamente bien. ¿Se recuerdan que eran los 3 pasos que nos ponía San Pablo en el crecimiento espiritual? Hacer lo que es bueno, hacer lo que es agradable y hacer lo que es perfecto. Los 3 pasos, no sé por cuál andarán ustedes. Ya es suficiente con que uno trate de hacer lo bueno. Ya con eso, ojalá todo el mundo tratara de hacer lo bueno. Pero no basta quedarse, como hablamos en el retiro de los escalones. No puedes llegar al 4.º escalón y sentarte y decir, ya lo vencí. No, es una subida porque tenemos una meta. Ya hacemos lo que es bueno, pero no podemos quedar en lo que es bueno. Tenemos que hacer lo que es agradable. Pensar esto que yo hago le agrada a Dios, y eso es un paso superior. Y no solo quedarte en lo que es agradable, si quieres subir otro paso más, tú tienes que decir, esto que estoy haciendo no solo es bueno y agrada a Dios, tengo que tratar que sea perfecto. Y no tienen que ser cosas grandes. Voy a decir como Santa Teresita, en lo que el Señor te ha llamado. El martes antes pasado nos quedamos con la frase, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal. ¿A fuerza de qué? De bien. ¿Y se acuerdan con qué frase repetimos y nos quedamos la semana pasada del capítulo 13 de San Pablo a los Romanos? Revístanse de Cristo. El revestirnos, hermano, todas las mañanas tenemos que revestirnos de Cristo. Ahora San Pablo, en este camino que va explicando la vida del cristiano desde la antigua ley, desde la vida de Israel, de la antigua ley pasando por la redención, la justificación, el apropiarnos de esta redención a través de las aguas del bautismo y vivir la vida de cristiano con los dones del Espíritu Santo. Todo este camino que ha ido presentando San Pablo al creyente comienza el capítulo 14, que es cómo debe actuar el cristiano. Y dice el capítulo 14, versículo 1, acojan al que es débil en la fe, sin discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecia al que no come. El que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Este da preferencia un día sobre otro a quien los considera todos iguales. Aténganse cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos o ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió, volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura. Por mi vida, dice el Señor, que todas rodillas se doblarán ante mí, y toda lengua bendecirá a Dios. Así, pues, cada uno de ustedes dará cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Juzguen más bien, que no se deba poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien sé, y estoy persuadido de ello, en el Señor Jesús,
que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro. Para ese sí que lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Por tanto, no expongan a la maledicencia su privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, los que fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída o tropiezo. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse, pero el que come dudando se condena, porque no obra conforme a la fe. Pues todo lo que procede de la fe, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. El Señor añada bendición a su santa palabra. Leí de corrido todo el capítulo 14 porque es un capítulo no como los otros que está separado en secciones. Todo tiene un mismo. Y verdaderamente este capítulo 14, que también es un retiro completo el capítulo 14 para detenerse en cada frase. ¿A qué se refiere todo el capítulo 14? A lo que ha dicho San Pablo continuamente. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Punto. Cristo nos liberó de la ley. Ahora las personas se complican la vida verdaderamente en manos de otras iglesias, sobre todo los adventistas. A mí me da la impresión que ellos del capítulo 13 deben pasar para el 15. El capítulo 14 no debe estar en la Biblia de ellos, porque ellos viven preocupados que si comen puerco, que si comen marisco, que si no comen aquello, es la preocupación de ellos. Y San Pablo lo deja bien claro: el reino de Dios no es cosa de comida ni de bebida, es justicia y paz y gozo. Los adventistas, los testigos de Jehová y algunas otras ramas del cristianismo viven todavía bajo la ley. La ley tenía un objetivo, ya San Pablo nos lo explicó en los capítulos anteriores. ¿Cuál era el objetivo de la ley? La santificación de Israel hasta que llegara ¿quién? El Mesías. Ahora dijimos, ¿cuál fue el gran problema de Israel? En vez de se desenfocaron, en vez de enfocarse en el final de la escalera, ¿que quién era? Cristo y Dios. Y gracias a Dios, ¿en qué se enfocaron? En la escalera. Se desenfocaron de Dios para enfocarse en la ley. Y a la vez que se desenfocaron de Dios y se enfocaron en la ley, perdieron el camino, perdieron el objetivo, como la escalera famosa que hemos puesto de ejemplo. Si tú pones una escalera, es porque tienes un objetivo. ¿Para qué se puede poner una escalera? Pero también, nada más que para subir. Si tú pones una escalera es porque vas a hacer algo arriba. Vas a poner una cortina, vas a cambiar un foco, vas a hacer algo. Nadie pone una escalera y después dice, ¿y ahora qué voy a hacer después de poner la escalera? Esa persona no da, bueno, pues así. Entonces dime tú, que tú pongas la escalera y para poner un foco y después se te olvide poner el foco y te pases el día entero contando los escalones y pensando que si está derecha o que si está jorobada y cuánto me demoraré en subir a poner el foco, cuánto me demoro en bajar para poner el foco, y pasan los días y tú no pones el foco. Usando la misma palabra, te desenfocaste. Eso le pasó a los judíos. Los judíos, en vez de enfocarse en Dios, a cuya santificación caminaban, se enfocaron en la ley. Y hay cristianos que siguen amarrados a la ley. Cristo los dice las Gálatas continuamente, nos liberó de la maldición de la ley. La ley en su momento tuvo una función. Cristo superó la función de la ley con la gracia. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Es una cosa muy interesante en este capítulo 14. Si tú juzgas, te pones bajo el juicio que tú haces. Punto. Tú juzgas, dice, no se debe comer carne. Más vale que tú no comas carne. Sí se puede comer carne, pero cuando tú haces un juicio, es que tú piensas que eso que estás enjuiciando está mal. Cuidado. Si te pones bajo juicio, no hacer lo mismo que tú estás criticando, porque si lo haces, ya tú dijiste delante de Dios que tú tienes conciencia de que eso está mal. Eso es lo que nos dice el escándalo que damos muchas veces nosotros
a los demás, precisamente. ¿Qué pecado es la madre de todos los pecados? La soberbia. Esa es la madre de todos los pecados. Ese es el origen de todos los pecados. Y tengan cuidado con la soberbia espiritual. La persona que quiere demostrar que tú eres más santo y más bueno que todos los demás. Esa es la peor de todas, la soberbia. Por eso cuando Cristo dice que escandalicen de estos pequeños, mejor que se amarre una soga, una piedra al cuello y se lanza a lo profundo del abismo. La palabra pequeño que se utiliza en hebreo quiere decir niño. Puede también aplicar, por supuesto, a los niños, pero no solo está limitado a los niños, quiere decir a todo aquel que es menor que tú, tanto sea espiritualmente. Dice, cuidado, el que escandaliza a uno que en la fe es menor que tú. Por eso dice, acojan al que es débil en la fe sin discutir sus opiniones. Ay, hermano, pues ojalá que acojan al que es débil en la fe sin discutir sus opiniones. Tú no debes discutir la opinión de unos que miraron la fe, tú debes ayudarlo a que entienda cuál es la verdadera fe. Yo se lo digo continuamente, yo me niego, y por eso me he negado sistemáticamente todos estos días en ir a ningún programa de televisión que me han invitado. Me he negado sistemáticamente y no voy a ningún programa de televisión. Yo voy a un lugar donde yo pueda plantear, hacer un planteamiento y enseñar algo. No voy a un lugar a discutir con los demás. Punto, no estoy interesado, porque la discusión, el único que sale ganando es el demonio. Y estoy últimamente que me niego a discutir con nadie de religión, ni de política, ni de nada. Porque me he dado cuenta de verdad que la discusión no lleva a ningún lado. Me dicen, la iglesia católica es idólatra. Y digo, sí, hermano, ora por nosotros. ¿Ya? Después que tú le dices eso, ¿qué discusión va a seguir? Háganlo para que ustedes vean que se quedan sin palabras, porque lo que están buscando, ¿tú sabes qué cosa es? La discusión, porque el demonio es el padre de la discusión. Porque el demonio sabe que de una discusión no sale nada bueno. Por eso, hermano, eviten, como dice San Pablo a Timoteo, lo veremos cuando veremos Timoteo, eviten las discusiones inútiles. Ya yo estoy últimamente, como también continuamente lo digo en EW, tienen las personas que me escriben, no acepten insultos de nadie. Nadie tiene ningún derecho a insultar tu fe. Así que el primero que venga a insultarte la fe, métele un parón. Hermano, mi fe es cuestión mía y tú la respetas, o aquí se termina la conversación. ¿Por qué tenemos que aguantar insultos de los demás? ¿Tú sabes por qué muchas veces aguantamos insultos de los demás? Porque nosotros permitimos que nos insulten. Acojan al que es débil en la fe, sin discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. Fíjate qué interesante lo que dice San Pablo. Una persona que está segura de su fe puede ir a cualquier lado, sin ningún problema. Ahora viene la pregunta, ¿tú estás seguro de tu fe? Yo, si estoy seguro de mi fe, ¿puedo entrar a un gogó de esas mujeres desnudas? Estoy poniendo una exageración para que después nos sacan por ahí diciendo que yo ni voy a la playa con nadie ni nada. Estoy poniendo un ejemplo. Y yo voy a decir una vez, yo se lo dije a Germán Evertica una vez yo me metí en un lugar de esos que rentan películas de relajo para sacar a una persona que trabajaba ahí. Y lo pude sacar de ahí. Pero yo entré sin ningún problema ahí porque sabía que eso a mí no me... Ahora, si tú tienes una tendencia a la pornografía, no vayas, ni te arrimes. ¿Usted entiende lo que les quiero decir? El que está seguro de su fe puede ir donde quiere comer lo que le da. Ahora, si tú piensas que comer carne de puerco es pecado, más vale que no la comas. Porque ya tú vas en contra de tu conciencia y de la conciencia que tú tienes. Te será el crecer en la fe lo que te va diciendo, esto es bueno. Yo puedo ir y darme un trago en cualquier lado. Yo no tengo ningún problema de adicción, ni creo que eso es pecado. Ahora, si tú has tenido problemas de adicción a la bebida, no te arrimes a ningún lugar que haya bebida. Evítalo. ¿Porque sea pecado? No, porque tú eres propenso a hacer de eso una forma de vida que te ata y no te deja entonces caminar en libertad. Porque todo vicio lo que es una atadura. Te amarra algo de lo cual tú no te puedes liberar. Acojan al que es débil en la fe sin discutir sus opiniones. Unos creen poder comer de todo, mientras el débil no come más que verdura. El que come no desprecia al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come. Pues Dios lo ha cogido. ¿Quién? Mira que me encanta esa frase 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno?
Hoy en día casi ninguno de nosotros tenemos criados, pero en los lugares donde se tienen sirvientes, el que vive en estas casas no juzga al sirviente de la casa de al lado. Cada cual se ocupa de qué. Y dice San Pablo, todos somos de Cristo. ¿Qué haces tú juzgando a alguien que no te pertenece? Cuando juzgamos a alguien es que pensamos que nos pertenece. Que se mantenga en pie o que caiga, solo interesa a su amo. Pero para que no haya duda, dice San Pablo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Fíjate, esto mismo que los adventistas en el versículo 5, da preferencia un día sobre otro. Aquel los considera todos iguales. Aténganse cada cual a sus convicciones. No hay ningún día santo, no hay ningún día en específico santo. Tú sabes, ni el domingo santo específicamente. ¿Tú sabes por qué no hay ningún día santo? ¿Ustedes no saben? Porque todos los días son santos. El que piensa que el domingo es el único día que se tiene que portar bien porque es un día santo está equivocado. Todos los días son santos. No hay ningún día de guardar. La antigua ley tenía un día, el Shabbat, el sábado. Pero eso era la antigua ley. Una ley a la que se entraba por medio de ¿qué? No, del bautismo no. La antigua ley no se entraba por el bautismo, por la circuncisión. Tenemos que entender claro, hay un antiguo pacto y un nuevo. Al antiguo pacto se entraba por la circuncisión y al nuevo pacto se entra por el bautismo. Si tú no tienes la circuncisión, porque tú no eres judío, tú no tienes por qué guardar el antiguo pacto. Tú no perteneces a ese pacto, tú tienes un pacto nuevo, que es mucho mejor que el pacto antiguo, que a la larga lo único que trajo a Israel fueron complicaciones. Entonces personas, hay que guardar el sábado. Bueno, si hay que guardar el sábado, circuncídate primero. Y sin anestesia, la forma judía. Sí, porque quieren guardar. Entonces los adventistas se forman un rollo que si hay leyes morales y hay leyes de comida. Hermano, yo que he ido 23 o 22, 23 veces a Israel y conozco bien a los judíos. Para los judíos no hay leyes de comida ni leyes morales. Para los judíos hay una sola cosa, la ley. Es una sola. Los judíos se ponen para toda la Torá o se salen de ella. Ellos tenían un día que tenían que guardar porque estaban sellados en el pacto. Era un día santo, el sábado. Para nosotros, después de la resurrección, que no estamos en la ley, no hay un día santo, porque todos los días son santos. Ahora, de todos los días que son santos, nosotros tenemos un día que no guardamos ningún descanso, un día que la iglesia se congrega para adorar a Dios. ¿Qué día? El domingo. Desde la iglesia primitiva, desde los primeros tiempos, desde el siglo I se viene guardando el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo se celebra los dos acontecimientos más importantes de la vida del cristiano: la redención, la resurrección y Pentecostés. Como esos días tan importantes sucedieron domingo y la resurrección es la base de nuestra fe y la iglesia nace el domingo de Pentecostés, la iglesia desde los primeros siglos naturalmente surgió, el Espíritu Santo movió que los cristianos se reunieran el domingo, pero no es un día de obligación de reposo ni nada por el estilo, es un día que nosotros lo dedicamos a celebrar la resurrección y la venida del Espíritu Santo, pero todos los días son santos. Por eso yo le digo a los adventistas, si tú guardas el sábado, yo no tengo ningún problema que tú guardes el sábado. Si tú crees que ese es el día que tú tienes que guardar, guárdalo, pero ahora no me critiques a mí porque guardo el domingo. Si lo dice Romano, lo dice Gálatas, lo dice Romano. Da preferencia un día sobre otro. Aquel los considera todos iguales. Aténgase cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come lo hace por el Señor y da gracias a Dios. ¿Qué lo dice San Pablo? Lo principal es que tú quieras agradar a Dios. Por supuesto que formamos parte de una iglesia es un pueblo, y lo hemos dicho todos estos días en la carta de Pablo, y un pueblo tiene que tener leyes, porque un pueblo sin leyes es un caos, y la iglesia tiene leyes porque somos una nación, y tienes que atenerte a esas leyes. Por eso dice la gente, pero si yo quiero ir a misa los martes, digo, fantástico que vaya los martes a misa, y ojalá que vaya los miércoles, los jueves y los viernes, pero el martes no sustituye al domingo, porque toda la comunidad no se congrega en martes, toda la comunidad se congrega el domingo, porque estamos celebrando la resurrección y la efusión del Espíritu Santo. Es el día de la iglesia, por eso tienes que congregarte el domingo. Pero es que prefiero ir a la iglesia cuando no hay
Nadie, porque yo voy a San Judas cuando no hay nadie, y yo me siento, tú lo crees un egoísta, y entonces tú no piensas qué pensará Dios de ti, porque Dios es un padre. Y ahora cualquiera que llama al padre le diga, ay papi, yo me siento también en tu casa, pero prefiero ir cuando usted ninguno de mis hermanos porque no lo soporto. ¿Cómo se sentirá ese padre? Eso es lo que siente nuestro Dios. Ay padre, yo te quiero mucho, pero los demás no quiero saber nada, así que mejor yo voy. Y eso desafortunadamente, no estoy haciendo juicio, estoy enseñando, porque desafortunadamente para enseñar hay que exponer casos, como el famoso caso este que hemos pasado, que no quiero volver, pero hay gente que dice, no hagas juicio. Dios, perdón, yo no hago juicio de un pecado, pero sí hago juicio de un escándalo. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo no condeno el pecado, a cada cual con su conciencia en Dios. Condeno el arrastre de la iglesia por el fango, por el capricho de una persona. Son dos cosas totalmente diferentes, porque una cosa es señalar el mal y otra cosa es hacer juicio. Por eso tenemos que, y el que enseña tiene que poner ejemplo. Por eso es que viendo las mismas palabras estas de San Pablo, que dice ya vivamos o muramos, seamos ¿de quién? Del Señor. Pero lo principal es lo que dice San Pablo aquí. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para gloria del Señor, sin fijarnos lo que está haciendo una u otra persona, olvidándonos del mal y enfocándonos en el bien. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, del Señor somos. Esto es lo principal que dice, tú somos del Señor, el nombre de Dios ha sido pronunciado sobre nosotros. Vivamos de acuerdo a ese compromiso que tenemos con el Señor. Sobre todo tratando de mejorar yo, no tratando de enjuiciar a los demás, ni por menos ni por más, porque tampoco podemos ir a más, estando siempre comparando con, ay fulano mira cómo ha crecido y yo no he crecido y quisiera tener los dones que tiene. Si tú quieres tener los dones que tiene fulano, esfuérzate en el espíritu tú, pero no te midas tú por otra. El Señor a cada cual el Señor le da su propia estatura y el Señor nos mide a cada uno por esa estatura que nos da. No podemos exigirnos ni a más ni a menos. Eso es lo que decíamos la semana pasada, cada cual debe conocerse y amarse a sí mismo, tal como el Señor lo hizo, por supuesto tratando siempre de medirnos contra quién, contra el Evangelio de Cristo, que es la medida que nos da a nosotros verdaderamente la razón de quiénes somos y por qué vivimos. Por eso San Pablo sigue diciendo, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Es lo que decimos, en la medida que tú juzgues, serás juzgado. Y es la palabra que dice la palabra del Señor, que es tan poderosa, que dice, de toda palabra vana que digas, serás juzgado. De toda palabra vana vas a ser juzgado. Además, y nos pasamos la vida entera diciendo palabras, hablando de cosas que no nos llaman, cosas que no nos importan, cosas de las cuales no sabemos. Dice San Pablo, no estamos llamados a destruir, estamos llamados a construir. Y a la vez, te lo repito para que no se lo olvide, a la vez que tú haces un juicio, tú te pones bajo ese juicio. Punto. Si tú dices, pues que esta persona que no ora suficiente, ya tú te estás poniendo bajo juicio que tú debes orar más que esa persona. Así que, hermano, delante del Señor, y vuelvo a decir para que no se le quede duda, a la vez que tú haces un juicio, tú estás proclamando que tú estás seguro de que algo es malo. Entonces ya no hay certeza, porque recuérdense que para que haya pecado, uno tiene que tener conciencia de pecado. Si tú no tienes conciencia de pecado, no hay pecado. Eso es la doctrina de la iglesia. Para que haya pecado, ¿qué es lo que tiene que haber? Conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado? Para que haya pecado, tú tienes que estar seguro que lo que tú vas a hacer va a ofender a Dios. El pecado, el ejemplo que le puse anteriormente, que es sencillamente un ejemplo. Esta muchacha y no es para discutir, es un ejemplo. El punto no es lo que voy a decir, el punto es el ejemplo. ¿Estamos seguros y saben que es un ejemplo? Sí. Esta muchacha que me decía que ella en Cuba, cuando se hizo un aborto, ella no sabía, porque nunca nadie le había dicho que el aborto era pecado. Si ella no sabía
que el aborto era pecado, ella no cometió pecado. Porque ella, nunca nadie había oído una palabra que le dijeran, ¿eso que vas a hacer? No agrada. Le dijeron, es una cosa, un procedimiento ahí que médica que ya. Son ejemplos. Ahora, tú piensas que no sé, que cogiendo la cruz y sacando la lengua es pecado. Si tú crees que con eso ofendes a Dios, eso es pecado. Porque hay que tener conciencia de pecado. Por eso ahí te pregunta, ay, pero si yo no sabía que tal cosa era pecado y la hice. Bueno, si tú no sabías que tal cosa era pecado, no es pecado. Ahora siempre digo a las personas, si tu conciencia te preocupa, tú sabes lo mejor que uno puede hacer, confesarlo. Se acabó. Si a ti tu conciencia te preocupa, ay, pero quizás aquello y no lo debía haber hecho, confiésalo. Confiésalo. Pero uno tiene que conectar. Ahora, a la vez que tú juzgas, ya tienes conciencia de que algo es malo. Más te vale que no hacerlo. Porque ya no tienes excusa cuando digas, ay Señor, yo no sabía que era pecado. No sabía. ¿Y cómo lo condenaste en otra persona? Tenemos que tener cuidado con la lengua. Dice San Pablo, dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzguen más bien que no se le ponga tropiezo o escándalo al hermano. San Pablo, no juzgues nada, juzga solamente a que no se dé escándalo. Wow, eso no está en la Biblia, pero suena exactamente igual. Hermano, el pecado más grande de todos los pecados es el escándalo. Ese es el pecado más grande, supera todo otro. Porque el pecado de uno es personal. El escándalo, y te afecta a ti. El escándalo afecta a mucha gente. Y entonces la gente que se afecte por un error tuyo tiene 1000 veces más poder de condenación delante del trono de Dios. Por eso hay que orar por los sacerdotes, por los obispos, porque mientras la persona tiene más cargo en la iglesia, a más gente puede afectar el escándalo. Y el Señor va a pedirle cuenta de todas las personas que fueron afectadas por eso dice San Pablo, el único empeño que debes poner es en no dar escándalo. Por eso mientras uno se involucra más en la cosa de Dios, tiene que empezar a limitarse de cosas que no son malas, pero que una persona la puede interpretar como mala. Entonces, afortunadamente, por eso es que la iglesia sabía tanto y sabe tanto. Lo que pasa últimamente como que ha cogido otro rumbo. Por eso es que la iglesia tenía tantas normas para evitar que una persona que estuviera consagrada a Dios estuviera mezclada con el mundo. Porque la iglesia sabe que cuando una persona consagrada a Dios se mezcla con el mundo, hay 1000 veces más posibilidades de dar escándalo. Y para eso era la sotana, y para eso era la tonsura, y para eso era todo eso que ustedes saben. Para evitar que una persona, para que una persona consagrada supiera 24 horas que su misión era para Dios, no para el mundo. Pero a la vez que nos quitamos todos los signos, que nos vestimos como los demás, ya somos exactamente igual que los demás. Y muchas veces a lo mejor ustedes a lo mejor me critican por escondido, como seguramente que hacen, porque yo le he dicho que a mí no me inviten ni a comidas, ni a... Yo nada más que voy a hospitales y a funerales. Así que si ustedes deben llegar un día a la casa de ustedes, confiésense urgentemente. ¿Tú sabes por qué yo no comparto en fiestas ni nada de eso? Porque es donde vienen los chismes, es donde vienen los escándalos, vienen los problemas. ¿Quisiera hacerlo? Sí quisiera hacerlo, pero desafortunadamente no. Y por eso el ministerio ha durado 15 o 20 años. Porque cuando uno empieza el relajito, ir aquí con fulano, ir aquí con fulana, ir aquí, ir allí, ahí es donde empieza la falta de respeto y donde empiezan las cosas. O sea, una persona que ya tiene un ministerio en la iglesia tiene que saber la distancia que tiene que guardar y limitarse de muchas cosas. ¿Sencillamente para qué? Para no dar escándalo. Pero hoy en día no, hay que ser como el mundo. No, hermano, el Señor te ha pedido que vivas en el mundo, pero que no seas del mundo. Dice, por tanto, no exponga a la maledicencia su privilegio, que el reino de Dios no es cosa de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir? El reino de los cielos no es de cosas materiales. No tengas tu fe basada en cosas materiales.
que si come carne de puerco, que si fulanita tiene una estatua de la Virgen de la Caridad. Esas son cosas externas. No pongas tu fe en eso, pon tu fe verdaderamente en el centro de todo, que es Cristo Jesús. El mismo, si no tenemos mentalidad judía de antes del pacto. Se recuerdan a San Pedro en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, allá en Jaffa, donde estuvimos hace poco. Ahora que estaba San Pedro orando y vio bajar del cielo un mantel y le dijeron, mata y come. Y San Pedro dijo, no, güey, yo nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dijo, no llames impuro a lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque los judíos no podían comer puerco, ni animales que tuvieran la pezuña hendida, ni... Y el Señor le dio, porque ¿qué pasa? Que cuando uno empieza a separar, yo separo esto, pero después separo esto, y después separo, y cuando viene a ver termino separándolo todo. Los judíos empezaron por los animales y terminaron con las personas. Este animal es impuro, pues entonces esta persona que tiene esta característica es también impura. La mujer que tiene flujo de sangre es impura. El hombre que tiene una mancha en la piel es impuro. El que no es judío es impuro. Empezaron, el problema es cuando tú empiezas a jugar, es como una bola de nieve. Empiezas a jugar una cosa y cada vez vas creciendo lo que tú vas juzgando. Israel terminó juzgando absolutamente a todo el mundo. Se comienza por una cosa pequeña, por los animales, no comas esto, no comas aquello, y termina con las personas. Por eso esta hermosa, que a mí me encanta esta parábola, la parábola, ¿no? Esta historia del Evangelio, cuando la mujer toca el fleco de Jesús, que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles dicen, pero acá, si te están empujando 1 millón de gente, ¿cómo que tú dices, quién te? Dice, no, ¿qué sentido? Que salió virtud de mí. Esta señora dice, sí, o sea, ¿por qué? Porque esta mujer padecía lo peor que podía padecer una mujer en Israel, flujo de sangre. Una mujer que tenía flujo de sangre era permanentemente impura. Y no solo era impura, que todo lo que ella tocaba se volvía impuro. Ningún sacerdote la podía tocar. Ninguna persona la podía tocar. Sin embargo, ella toca a Cristo, y Cristo, en vez de volverse impuro, Él sana a la mujer. Por eso que el sacerdote que iba camino del templo, cuando ve el herido en San Buen Samaritano, da un rodeo. Porque si el herido tenía sangre, el sacerdote que iba para el templo no podía tocarlo, porque se volvía impuro. Por eso lo que dice San Pablo, el reino de los cielos no es de cosas materiales. El reino de los cielos es de 3 cosas que solamente las da el Espíritu Santo: justicia, paz y gozo. ¿Qué cosa es justicia? Justicia no es lo que la gente piensa hoy en día. Justicia no es hacer solamente cosas buenas. Eso no es justicia en el término de la fe. ¿Qué cosa es justicia en el término de la fe? Ser aceptable a Dios. Que cuando Dios te mire a ti, no encuentre en ti nada que lo enoje. Ser justo es agradar siempre a Dios. Ejemplo de hombre justo por excelencia, José. Un hombre obediente a Dios. Dice, el reino de los cielos es de alguien que procede y es agradable a Dios. Dice, el que es agradable a Dios tiene 2 cosas: paz y gozo en el Espíritu Santo. 2 cosas que hoy en día no hay. Hoy en día casi nadie tiene. Ni siquiera nosotros tenemos paz. Imagínate tú que no conoce a Cristo. Hasta unos 7 veces al día tiene que arrodillarse y hacer el rosario de misericordia porque está a punto de empezar a dar grito. Ahora digo yo, ¿y las personas? ¿Qué pasa con las personas que no conocen a Cristo? Estas son esa gente que tú ves en los carros, que van con unas caras que tú dices que hablan el corazón de esa persona cuando actúa tan agresivamente contra otra persona. O en las tiendas, ¿cuántas veces vemos con una agresividad tremenda? Porque lo dijo que Jesús, la paz que da el mundo no es la paz que da Él. Para el mundo la paz es ausencia de problemas. Por eso que nadie tiene paz. Si tú esperas que tu paz sea ausencia de problemas, jamás vas a tener paz, porque problemas siempre vas a tener. Es que te asegure que no, que esas iglesias que andan por ahí que te dicen que si eres cristiano se te quitan los problemas, verdaderamente sale corriendo cuando alguien te diga, porque Jesús no dijo, vengan a mí que yo les voy a quitar los problemas. Dijo, vengan a mí que yo los aliviaré. Son 2 cosas diferentes. No, los problemas no se los van a quitar porque el que hace los problemas no ha sido destruido.
Mientras el que hace los problemas no sea destruido, los problemas están ahí. ¿Y quién es el que hace los problemas? El otro que es mejor. Y yo le digo sinceramente, hermano, porque hay gente que no cree en el diablo. Y la gente que no cree en el diablo es la gente más tonta que pisa la tierra. Porque desafortunadamente en el mundo se ve más la obra del diablo que la obra de Dios. Si tú no ves la obra del diablo, cuidado, no sea que tú tienes muchas cosas en común. Lo que pasa es que hoy en día las personas, pues, es como se le ha dicho tantas veces, el diablo inventó la última gran mentira. ¿Cuál es la última gran mentira? La que dijo Mirta. El diablo no existe. Pues si no existe, entonces no tenemos que cuidarnos del diablo. Y ahí viene y acaba, te agarra mansito. Lo que yo les dije el otro día, las casas llenas de alarmas, de cámaras, de perros para los ladrones, y el ladrón principal en el cuarto con los hijos. El diablo es el que viene a robarnos. El diablo, se lo he dicho muchas veces, pero hay que seguirlo diciendo. El objetivo principal del diablo no es quitarte la fe, porque si el diablo viene a quitarte la fe, tú no lo vas a dejar. El diablo viene a robarte la paz, que son dos cosas diferentes, porque yo nunca he visto una persona que no tenga paz que tenga fe. Una persona que usualmente no tiene paz no tiene fe. Te dicen, ¿para qué Dios? Y Dios, y mira todo lo que me está pasando. Mira, como decía otra vez una señora que me escribía, ¿pero qué la gente que vive atrás de mí no creen en Dios, no van a la iglesia y todo le sale bien, y yo que soy una sierva de Dios, todo me sale mal? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es dejar de envidiar a la gente del lado de tu casa. El día que tú dejes de vivir pendiente qué reciben los demás y te enfoques en qué tú das, ese día el Señor te va a empezar a bendecir. Porque si estás viviendo, y la del fondo va a la iglesia y tiene más que yo, y el de al lado, ¿qué cosa es eso? Pues aparte de juicio, envidia, que es envidia lo que estamos diciendo aquí, es juicio. Y no estás enjuiciando al otro. ¿Tú sabes quién estás enjuiciando? A Dios. Creo que dije, cuidado, tú me estás diciendo en tu email que Dios es injusto, y ahí tienes un problema y no tengo nada que hacer con eso. Cuidado en enjuiciar a Dios. Pero hermano, el demonio lo que quiere es robarte la paz. Y se lo he dicho 40 veces, pero se nos olvida. Hasta a mí se me olvida. ¿Y quién es? Se lo he dicho, eso sí se lo saben, pero cuando llegue el problema, los agarra mansito otra vez. ¿Y quién es el que le da la información al demonio para que te robe la paz? Uno mismo. El demonio no lee tu pensamiento, ni nada de eso, porque es una criatura como tú y como yo. Pero él sí, y a eso lo que dice Apocalipsis, que una tercera parte de los ángeles, que son miles de miles, se rebelaron y cayeron. O sea que son un chorro. Si el demonio sabe que algo, cuando digo el demonio ando genérico, pero son muchos ángeles caídos, porque son ángeles. Son ángeles como San Miguel Arcángel. Lo único, como dice Pablo VI, perdieron todo lo bueno y solamente se quedó en él lo malo. Una persona más mala de todo lo que tú te puedes imaginar, de todos los seres humanos que tú puedas conocer. Hitler y Stalin se quedó corto al lado de esta persona que es profundamente mala, pero que mantiene toda su inteligencia. Y si el demonio te está oyendo continuamente, ay, y qué desgracia, y a mí me pasan todas las cosas, ¿y por qué me pasa a mí esto? Yo no salgo de una para entrar en la otra. El demonio dice, como dice María, clink, 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 clink. Aquí tengo comida. Y cuando empieza, y me quedé sin trabajo, y ahora con todo lo malo que está la cosa, y con la edad que tengo, y que no hablo bien inglés, y el demonio, no, ya se mejoró, ahora están con una grabadora, se mejoró. Él dice, ya yo sé, ¿por dónde tengo que quitarle la paz a este individuo? ¿Qué es lo que a esta persona le molesta, que se está quejando todo el día? ¿Qué es lo que le molesta a esa persona? La falta de trabajo. A donde quiera que vaya a aplicar, el demonio va a hacer que tú no consigas trabajo. Y mientras tú no consigues trabajo, vas perdiendo la paz. Y mientras más pierdes la paz, más te alejas de Dios. ¿Por qué Dios me aceptó a mí? Y mira que, o como siempre he dicho tantas veces, cuando antes diciendo que qué desastre, este matrimonio mío es una basura, mira esta mujer, este hombre, lo que me hace continuamente, esto no tiene arreglo, ¿quién me habrá mandado a? Y el demonio, clic. Aquí hay algo que le quita la paz a esta persona. ¿Qué cosa es? El matrimonio. ¿Qué hace él?
hacer que ese matrimonio siga en problemas. Y a veces uno dice, pero si yo no he hecho nada para que se forme el... No, tú no hiciste nada. Fue el otro. Nosotros le damos y él nos agarra por esa zona, y cuando nos agarra por ahí, aprieta. Y esa es la opresión, que es lo que yo digo, que el 90% de la gente hoy en día tiene opresión demoníaca. El 90% de todas las personas que yo conozco tienen opresión demoníaca. ¿Qué es la opresión? La opresión es una acción externa. Recuérdense que la acción del demonio es 3: tentación, opresión y posesión. Son los 3 pasos. El primer paso es tentación. Todo el mundo es tentado. Cristo fue tentado. Eso no es problema. ¿Qué cosa es tentado? Cuando tú tientas una fruta en el supermercado, ¿para qué la tientas? A veces está madura, ¿no? El demonio nos analiza a ver por qué área tú vas a perder la paz. Te pone esta situación, te pone esta otra. Si tú la pasas bien, él dice, por ahí no es. Ahora, a la vez que tú saltas en una, ¿qué es lo que dice él? Ahí es. Entonces pasa de la tentación a la opresión. Coge esa área y empieza a apretar. Y empieza a apretar. Y mientras más aprieta, tú más te quejas y más te alejas de Dios. ¿Y qué hace él? Más aprieta. Y más aprieta. Esa es opresión. Y eso es un problema serio, porque ya la opresión no es en muchas áreas. Casi siempre la opresión es en una sola área. La depresión, la ira, la lujuria, es en un área. Ahí la tentación se quita con la oración, cualquier oración, con la confesión. Ahora, por la opresión se hace falta oración de liberación. ¿Cuál es? Y la posesión, ese es el caso más raro. Gracias a Dios, pocas veces he visto yo posesión. Nadie puede ser poseído a no ser que esa persona quiera ser poseído. El demonio no tiene poder para poseer el alma de un bautizado, a no ser que el bautizado se lo acepte y lo busque. O sea que por eso ese es el caso menos común. Ahora, opresión, la oración de liberación. Que cualquier persona preparada puede hacer oración de liberación. Pero hermano, tenemos una persona. El reino de Dios no es de comida ni de bebida, sino de justicia y de paz. Tenemos que mantener la paz. ¿Y cómo yo mantengo? ¿Cuáles son las primeras normas para mantener la paz? Callarte la boca. Evitar la queja. Cuando tú te quejas, estás diciendo al demonio, corran, que por aquí es por donde me puede agarrar. Evitar la queja. Miren, Israel se quejó y el quejar lo llevó a caminar 40 años por el desierto. Eso fue el pecado de Israel, la queja. ¿Cuál es lo opuesto de quejarse? Caminar en fe. ¿Qué cosa es caminar en fe? Que tú proclamas que todo puede ser que esté mal, pero que Dios tiene poder para poner las cosas en su querer contra toda esperanza, como dice Lucía, que hemos hablado anteriormente en la carta de Pablo. Esa es la fe. Entonces, yo estoy sin trabajo, pero yo estoy seguro que el Señor tiene para mí un trabajo mejor que el que tenía ahora. Y créelo. Y dale para adelante. Por eso no te pasa la vida entera quejándote. También vas espiritualmente, como yo le digo, si el Señor te sanó de algo, se lo dijo un hermano en el retiro, si el Señor te sanó de algo, olvídate de eso, no sigas, ay, yo soy una hormiga inservible delante de ti. Tú no eres ninguna hormiga inservible, tú eres un hijo de Dios, redimido por su sangre. Ya olvida lo que pasó, se acabó, mira para adelante. Igual que hermanos de otras iglesias que yo veo por ahí, que todos los testimonios son, ay, porque hace 42 años yo era prostituta, hermana, pero ya tú no sirves ni para, ni de gratis. Hace 42 años que era prostituta, pero el Señor te sanó hace 30. Olvídate eso, ya no des más testimonio de maldad, testimonio de bien. Pero hay gente que, eso es soberbia espiritual, hay gente que quiere decir, yo soy tan malo. No, ya el Señor, tú das testimonio de algo que el Señor hizo en ti, pero ya lo das en el momento oportuno. Después, mira, olvídalo, dale para adelante. No estés continuamente machacando ahí lo que yo fui. Acuérdense lo que hemos dicho todos estos días. Lo que tú fuiste pertenece a ¿qué? Al pasado. Se acabó, no puedes cambiarlo. Lo que viene, ¿de quién es? De Dios. Tú no tienes control sobre ello. Mira, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El gozo es diferente de la alegría. Son dos cosas diferentes. Alegría y gozo son dos cosas diferentes. La alegría es externa, el gozo es interno. Tú puedes estar alegre hoy, de aquí a 3 minutos empezar a dar gritos y empezar a llorar.
Y hay gente que andan así. Así que ya tú no sabes si estás riendo, si estás llorando de alegría o estás llorando de tristeza. El gozo es esa alegría profunda que nada externo te lo puede quitar. Puede ser que estés en un momento terrible, pero dentro de ti estás contento porque sabes que el Señor tiene control de lo que está pasando. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Contrario, el mundo, ¿qué es lo que el mundo conoce? La alegría. Y por eso, para que haya alegría, tiene que haber cerveza, tiene que haber bebida. Y si no, no hay alegría. Eso no es alegría. Al contrario, esa es la tristeza más horrible que yo he visto en mi vida de una persona que tiene que estar alegre porque tiene que usar algo para estar alegre. Esa es la tristeza más horrible, porque es una tristeza que engaña, es una falsa alegría. Pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, los que fomentan la paz. Procuremos, por tanto, lo que fomenta la paz y la mutua edificación. Dice San Pablo, enfóquense en dos cosas. Enfóquense, ¿cuáles son las dos cosas que hay que enfocarse? En lo que fomenta la paz. Por eso le he dicho a ustedes, cuando ustedes quieren saber si algo viene de Dios, pregúntate, ¿esto que voy a hacer o voy a decir, va a traer paz o va a traer discordia? Si va a traer discordia, no lo diga. Aunque tengas razón. Tú dices, pero si yo tengo razón, tú tienes razón, pero lo que vas a hacer, con toda tu razón, puede traer discordia. No lo hagas. Ahí es cuando cuesta trabajo. Es decir, pero si yo tengo la razón, yo lo voy a decir porque yo tengo la razón. Pero lo que tú vas a decir con toda tu razón puede causar más mal que el mal que están dando. Ay, hermano, pero para saber cuándo hay que callarse, cuándo hay que echar a andar la lengua, ¿qué es lo que hace falta? Discernimiento. Como dicen en el mundo por ahí, no eches a andar la lengua si no conectas el cerebro. Pero hay gente que echa a andar la lengua y el cerebro está de vacaciones. Ay, hermano, y después, ¿por qué habré dicho lo que dije? Ya no hay remedio. Ya está dicho. Una vez el padre Andrés, nunca se me olvida, que lo dijo en un sermón en San Gil, dijo, las cosas que decimos muchas veces como las plumas que te le quita una gallina. A la vez que se las quita, aunque se la quieras poner, ya no la puedes poner. Pero lo tenemos que tener, porque si hay algo que destruye es lo que decimos, más, lo que decimos destruye más que lo que hacemos. Porque tú haces algo mal y das una explicación y se pasa. Tú dices algo malo, tú lo dices y ya tú eso no lo puedes arreglar, pero mentira. Por eso dice que tenemos que enfocarnos ¿en qué? En fomentar y en la mutua edificación. Ay, la mutua edificación. ¿Qué es lo que la mutua edificación? Que yo procuro de que tú cada día crezcas más en las cosas de Dios. Y tú procuras que el otro crezca más en las cosas de Dios. Y que la gente diga, si fulano lo logró, ¿por qué yo no puedo lograrlo? Que tú seas la meta de otra persona. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Hermano, no vayas a destruir la obra de Dios por una cosa que tú dices. Una persona viene al grupo porque llegó ayer y tú crees que tú llevas 30 años, que tú tienes derecho sobre el otro y le lanzas una de esas que de vez en cuando la gente lanza y hace que una persona deje el camino de Dios por algo que tú dijiste. Como el Señor, como he visto yo eso en la iglesia. Como he visto gente en la iglesia, que porque fulano llegó ayer, ya se cree que tú estás graduado de espiritualidad. Y esos son los más pobres, esos son los que nunca en su vida crecen. Eso es escándalo. Y eso es destruir la obra de Dios. Todo es puro ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Dice San Pablo, todo se puede comer, pero si tú vas a dar escándalo, no lo comas. Punto. Yo puedo tomarme un screwdriver, vodka con jugo de naranja. Ahora, si yo sé que tomármelo va a dar escándalo. Yo he ido a fiestas de trabajo, donde yo sé que todo el mundo va a estar vigilando si yo tomo o no tomo. Y yo sé que no tengo ningún pecado en tomarme un trago. Pero para no dar escándalo, no lo tomo. Es lo que dice San Pablo. No te limites, no es malo. No solo ya cuando tú estás a cierto nivel espiritual, no solamente puedes fijar si es malo o no es malo. Tienes que fijar qué mensaje estoy dando yo.
Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano, o casi de San Pablo. Lo bueno, lo malo. ¿Qué es lo bueno? No hacer nada que al otro le dé escándalo. Por eso, hermano, vuelvo a decir, hay que orar por los que hacen escándalo. Esa persona creo que no tiene la menor idea. ¿Por qué la gente de escándalo? Por la soberbia tan grande que tienen, que piensan que están por encima de toda ley. La fe que tú tienes, guárdatela para ti delante de Dios. No andes por ahí. Y es lo que yo le dije a un hermano el otro día, y ya estamos terminando. Un hermano protestante diciendo, no, porque yo no soy como los católicos. Tú eres el ejemplo de la oración del fariseo. Gracias, Señor, porque yo no soy. Y ese está, gracias, Señor, porque yo no soy como ese católico que tiene la Virgen María, ese rosario. Y dice, ¿quién salió justificado? El que decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Por eso dice, esa fe que tienes, guárdatela para ti. Dichoso aquel, esto es una bienaventuranza. Dichoso, Macarios en griego, dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse. Dichoso aquel que verdaderamente cuando va delante del trono de Dios no ha encontrado en sí nada de lo cual haya sido culpable. Más que nada en relación con dar escándalo. Esto nos lo dice San Pablo en el capítulo 14, la semana que viene seguimos 15, pero fíjate que interesante, lo tengan como es, y no estoy hablando mal de San Pablo, porque a mí San Pablo me cae requete bien, y es uno de los grandes santos de la... Pero mira cómo los santos no son perfectos. El que piensa que un santo es perfecto, entonces es un idólatra, porque perfecto es Dios. Olvídense del asunto. Yo siempre se lo he dicho a personas que si ustedes hubieran convivido con un santo, lo más seguro que terminaran odiándolo. Porque alguien menciona a veces a una persona, ay, pero fulana que es tan santa y mira que es peleona, y que esto, que... Yo decía, ven acá, hermano, ¿y Santa Teresa? Que la mitad de España la odiaba. Porque el carácter de ella era batuta y constitución. Esto, el Padre Pío, con el mal genio que tenía. El santo no es perfecto. El santo es una persona que sabe sus limitaciones y trata de arreglarla, trata de superarla. Pero fíjate lo que decía de San Pablo. San Pablo, lo bueno que tenía, que San Pablo, siendo santo, sabía sus limitaciones. Por eso que decía, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Algo que nos pasa a todo el... San Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Que no importa comer o no comer. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro? Como le dice, recriminé a Pedro porque comía con los judíos. Pero ven acá, tú no estás diciendo, Romano, que comer o comer no es importante. ¿Por qué requimí a Pedro? Porque él y Pedro... No, para mí que San Pablo como un poco... No soberbio, tenía algo de Pedro, yo no diría soberbio, porque entonces no sería santo. Pero a Pedro tenía algo que a San Pablo le molestaba. Para mí que era este pobre pescador que no sabe nada y es el primero en la iglesia, y yo que soy estudiando a Gamaliel, no soy el pilar de la iglesia. Y le llamó la atención porque comía con los judíos, pero se tocaba decir en romano que no importa comer o no comer. Sin embargo, Pedro dice en una de las epístolas, las cartas de nuestro hermano Pablo son difíciles, pero son muy sabias. Ahí tú ves la gran humildad de Pedro. Le pongo este ejemplo para que ustedes vean que ningún santo es perfecto. Cada cual tiene que luchar con sus propias limitaciones. Santo es aquel que reconoce sus desperfectos y trata de mejorarlo. Ese es el verdadero santo, no alguien que es totalmente perfecto.